es lo importante, ¿no? Vamos a arrancar con el profeta Miqueas, que es corto, así que calculo, yo creo que 2 clases para acabarlo. Hoy prácticamente todo y la siguiente un poco más, la parte directamente de ir al texto bíblico. Así que vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, pedimos que te hagas presente en este momento, que nos ayudes a estar plenamente aquí, en nuestra mente, en nuestro corazón, para recibir todo aquello que nos quieres dar a través de esta palabra, y que esta palabra nos vaya transformando cada vez en esa imagen del Hijo, en ser personas cristianas, comprometidas y más que nada enamoradas por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, a ver. This meeting is being recorded. Bueno, vamos a arrancar con el profeta Miqueas. Miqueas, algo interesante es su nombre. Este Miqueas viene de Mic, de la misma abreviación de la que viene Miguel, ¿sí? el ángel Miguel. Y como bien sabemos, esta abreviación Mic significa quien como Yahvé, quien como Dios, ¿no? Algo curioso, no tiene nada que ver con el ángel Miguel, pero me parece interesante el dato cultural. Miqueas es el segundo profeta escritor del Reino del Sur. Me dirán, ¿y cuál es el primero? Todavía no lo hemos visto, ¿sí? Aún no hemos visto el primero del Reino del Sur, ¿sí? Los 2 que hemos visto son del Reino del Norte. Este es el primero que estamos viendo del Reino del Sur. Él realizó su predicación durante la segunda mitad del siglo VIII. Es decir, alrededor del 750 a.C., y durante un periodo de 20 años, o sea, fue bastante larga su etapa de profeta. Y él fue contemporáneo a otros 2 profetas, uno de los cuales ya conocemos, que es Oseas, y otro que todavía no conocemos, que es Isaías. Isaías lo veremos más adelante, justo después de Miqueas veremos Isaías. Después del libro de Oseas, el libro de Miqueas es, entre los profetas menores, el que más ha sufrido alteraciones, ¿sí? No me voy a meter en detalle en esto, de las alteraciones y de la versión hebrea y la versión griega y demás, pero que sepan que ha sufrido ciertas alteraciones de las cuales nosotros vamos a recuperar la esencia, ¿sí?, del libro de Miqueas. Es un libro que es bastante rudo en sus formas y en sus modos de decir, pero a la vez tiene una elevación profunda en sus ideas y en la vivacidad de sus expresiones, y también tiene una gran riqueza en sus imágenes y comparaciones. Ahora vamos a ver por qué era tan rudo en sus formas, pero a la vez tan rico en las imágenes. El profeta Miqueas fue contemporáneo con Isaías, y él es probablemente también de Oseas, ¿sí?, que vivió y transitó la vida junto con él, ¿no?, o cerca. De hecho, hay ciertas comparaciones bastante similares a lo que escribe Miqueas a lo que escribe Isaías. Eso lo veremos más adelante. Miqueas nunca se denomina a sí mismo como profeta, ¿sí?, y no nos deja una narración de su vocación como de pronto lo hizo Jeremías, lo hace Isaías, ¿sí? Pero Miqueas no hace una narración de su vocación, pero sí nos relata, sin embargo, su clara conciencia de una llamada divina. Lo podemos ver claramente en Miqueas 3:8, cuando él está convencido de la fuerza de Dios que moraba en él, y lo vamos a ver claramente, que dice: en cambio, yo he sido llenado de la fuerza del Espíritu del Señor, ¿no? No nos narra su vocación, no dice que él es profeta, pero dice que él
¿no? Está lleno de la presencia de Dios. Y por lo tanto, de hecho, esa partecita, ¿no? Ese versículo está en el contexto de él hablando de otros profetas que eran profetas falsos. Entonces dice, hay unos profetas falsos, en cambio yo he sido llenado de la fuerza del Espíritu del Señor, ¿no? Como diciendo, lo que yo vengo a decirles viene de Dios. Y eso ahí se nos muestra su clara conciencia de su vocación divina. A diferencia, pertenece a la clase aristocrática de la época. Aquí podemos ver que los profetas pueden venir de cualquier clase, que Dios no tiene acepción de personas, ¿no? Ni solo elige a los pobres, ni solo elige a los ricos. Dios elige según Él quiere, ¿sí? Como Él quiere. Miqueas no procedía de la clase aristocrática, sino más bien procedía de un ambiente rural, menos culto, ¿sí? Pero a pesar de esto, ¿no?, de que él quizás era menos culto, él poseía un temple muy fuerte que le hacía no sentirse inferior a la clase aristocrática, sino hablar sin miramientos y anunciar sus profecías con fortaleza, ¿sí? Él era apasionado en su forma de expresarse. Se está cortando. ¿Se está cortando a todos? ¿Sí? Vale, déjenme ver qué puedo hacer. Ahí. Okay. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, perfecto. Bien, entonces, como les decía, él no proviene de una clase aristocrática ni mucho menos, sino al contrario, de un ambiente rural, pero no por eso se sentía inferior o se sentía incapaz de hablarle a otras clases, a la clase social que fuese, ¿no? Y por eso vamos a ver que él habla sin miramientos, habla con fuerza, sin importarle quién tiene delante. Respecto al momento histórico de su mensaje profético, Miqueas lo más seguro es que empezó a profetizar antes del 722. ¿Qué pasó en 722? La caída de Samaria. Perfecto. Muy bien. No nos dejas contar a nosotros, no nos dejas interpretar. No, pero Agus lo dijo, lo que pasa es que le leí los labios, se adelantó Agus. Hay que poner el micrófono. Le estoy leyendo la Biblia, Mari. Bueno, me hizo trampa. Bueno, en 722 cae Samaria. Y con esto, ¿qué cae? Si cae Samaria, ¿qué cae? El reino del norte. Perfecto. Cae el reino del norte. Por lo tanto, Miqueas, por sus profecías, se sabe que él empezó a profetizar antes de la caída, ¿sí? Porque él va a anunciar en sus profecías el futuro castigo al reino del norte. Ahora bien, sabemos que él empezó a profetizar antes, pero continuó después por un largo periodo, porque como vemos en el versículo 1, capítulo 1, vemos palabra que dirigió el Señor a Miqueas de Moreset, que es el lugar de donde provenía, que es el reino del sur, en tiempos de Jotán, Asaz y Ezequías, ¿no? Nos nombra a 3 reyes, por lo tanto él estuvo durante el periodo de estos 3 reyes. Y ahorita no voy a evaluar esto porque ni yo me acuerdo, pero esos 3 reyes estuvieron desde antes de la caída de Samaria hasta después de la caída de Samaria. Entonces por eso se sabe, calculando los años que esos reyes estuvieron reinando, se puede calcular el tiempo que más o menos Miqueas estuvo profetizando, ¿sí? Por el contenido del libro, parece, sin embargo, que su predicación quedó limitada a la época de Ahaz y Ezequías como reyes, ¿sí? Y no llegó a el tiempo de Jotán, pero esto lo sabemos por el contenido que sacamos. Miqueas, por lo tanto, profetizó en un periodo dramático
de la historia de Israel, que estuvo caracterizado por varias cosas. Primeramente por la caída de Samaria, que aunque Miqueas profetizaba para el reino del sur, recuérdense que era lo mismo, o sea, ellos eran Israel, ¿sí? Aunque estuviese dividido en dos. Es como Corea, seguía siendo Corea, sigue siendo Corea, aunque ya el norte y el sur y sean dos cosas distintas, nosotros es Corea, ¿no? Bueno, aunque haya una guerra interna, ¿sí? O aunque ahorita Barcelona o Cataluña se quiera separar de España, sigue siendo España, ¿no? Bueno, entonces estos reinos eran algo interior dentro de Israel, pero era considerado una unidad, y por eso a Miqueas le importaba, no era secundario. Entonces, esta época dramática está caracterizada por la caída de Samaria en el 722, pero también por las incursiones y asedio de las ciudades vecinas a Jerusalén, ¿sí? Porque igual que el imperio asirio atacó al norte, también estaba asediando el sur, ¿sí? También estaban pidiéndole los tributos, que pagaran tributo y demás. No era que nada más el reino del norte estaba asediado por Asiria, sino también estaba asediado el reino del sur. Bien, ¿cuál es el estilo literario de este libro? No me voy a detener en esto, pero algunos como matices del estilo literario. Como ya les dije, hay una cierta rudeza en la forma y en los modos, ¿sí? Miqueas es bien directo y bien rudo, y en su lenguaje lo podemos ver. Y esto lo podemos atribuir a su procedencia rural, ¿sí? Pero también a la fuerza de su personalidad, ¿sí? Este estilo nos va a atraer o a llamar la atención por su expresividad, por su vivacidad y por su variedad de imágenes. Va a utilizar muchas imágenes y comparaciones para explicarnos algunas ideas. Miqueas expresa en muchas ocasiones sus propios sentimientos de modo directo, ¿no? Hablando de su dolor, de su indignación o de su confianza en Dios, de su certeza. Y también utiliza muchas imágenes de la vida de campo, porque él proviene de ahí. Entonces habla de los animales salvajes, habla de los frutos de la tierra, habla del rocío, de la lluvia, ¿no? Tiene todo este tipo de lenguaje que no solo, como yo siempre les digo, si nosotros fuésemos un poco más rurales y campestres, entenderíamos a profundidad cuando él habla de repente de cómo, esto no lo dice Miqueas sino Isaías, pero Isaías dice cómo cae el rocío de la mañana y no se basta que penetre toda la tierra, así mi palabra penetrará en sus corazones. Solo quien ha visto el rocío de la mañana y cómo va penetrando suavemente y cómo hace que el pasto se mantenga verde, entendemos nosotros mejor qué significa esto que dice Isaías de la palabra de Dios, cómo va penetrando suavemente como el rocío nuestro corazón, ¿sí? Entonces son como imágenes que, dependiendo de si nosotros conocemos bien esa vida, la vamos a entender mucho más profundidad que si no, ¿verdad? Es como cuando dos médicos hablan y se entienden perfectamente lo que significa que la sangre no está pasando por un lugar específico. Bueno, se entienden más cuando conocen más. Y por eso la importancia de poder, es lo que hacen los actores, por ejemplo, ¿no? Había un actor que actuó de un jesuita en una película, y él tuvo que hacer los ejercicios, hizo creo que San Ignacio, si no me equivoco, y él antes, para poder actuar de San Ignacio, hizo los ejercicios espirituales de un mes, y se metió, o sea, se empapó para poder actuarlo, ¿no? Bueno, imagínense nosotros, cristianos, que creemos que, bueno, no, o sea, si queremos realmente encarnar la identidad del Hijo de Dios, de hijos de Dios que somos, y bueno, tenemos que impregnarnos, ¿no? De los sacramentos, de la oración, de la escritura, ¿no? Si no, iba a ser, qué sé yo, algo externo, ¿no? Algo que tanto condenó Oseas. Falta conocimiento de Dios, o falta falta este conocimiento, y falta la verdadera religiosidad que viene desde el corazón, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, no por yo ir a misa, sino por vivirla, ¿no? Ayer hubo una actividad muy bonita con jóvenes que se están preparando para ir de misiones, y una de las charlas repartieron caramelos,
Y entonces en la charla, bueno, cada uno pruebe, abre el caramelo y pruébelo, ¿no? Entonces todos lo abrieron y lo probaron, pero había una de las chicas que no tenía el caramelo adentro, sino que tenía un papelito. Y este papelito lo abrías y te daba la descripción de lo que era un caramelo, ¿no? Perfectamente. Cuánto, no sé, glucosa tenía, qué sé yo, ¿no? Toda la explicación, la definición de un caramelo. Y decía, ¿quién conoce mejor el caramelo? ¿El que lo probó, lo saboreó, o el que leyó la definición, ¿no? Es evidente quién conoce el caramelo, ¿no? Bueno, eso no pasa con nuestra vida de fe. ¿Quién conoce verdaderamente a Dios? ¿Quién en la teoría entiende perfectamente quién es Él? ¿Un ser trascendente, todopoderoso? ¿O quien se ha encontrado con Dios y lo ha saboreado, ¿no? Totalmente distinto. Yo entiendo perfectamente qué pasa en la misa, pero la vivo. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Bien. Entonces, por eso, bueno, todo esto sacado de la idea de que Miqueas utiliza imágenes rurales y nosotros las podremos entender, estas imágenes de vida de campo, en la medida en que más contacto tenemos con el campo, ¿sí? Y como seres humanos, ojo, seamos seres de ciudad o no, como seres humanos necesitamos el contacto con la naturaleza, porque ahí volvemos a encontrar nuestra identidad como quienes estamos llamados a custodiar la creación. La naturaleza nos devuelve a nuestro lugar, nos hace entender primero lo pequeños que somos ante la creación, pero también el papel tan importante que tenemos de custodiar la creación, ¿sí? El otro día me mandaron un video de un pececito que está nadando y hace como todo un, no sé cómo decirlo, como un arte dentro del mar, ¿no? Que él, moviendo su aleta, va haciendo como caminitos, ¿no? Y al final, cuando hacen zoom out, se dan cuenta que ha hecho como una especie de cuadro, un espectáculo, de verdad, con la arena, moviendo la arena, hace algo hermoso. Y claro, el narrador te decía que impresionante como la naturaleza y este pez, y qué animal tan creativo, wow. Y yo decía, ¿y lo que hace el ser humano? ¿No? De lo que es capaz el ser humano. De construir, no sé, las pirámides de Egipto. Dices, ¿cómo? ¿No? Y nos sorprendemos de este pececito, y a veces nos olvidamos de sorprendernos de las maravillas de lo que Dios hizo en los seres humanos, ¿no? De lo que somos capaces. Bien. Y entonces estas imágenes van a evidenciar, primero, el origen aldeano, el origen rural de Miqueas, pero también un gran espíritu de observación, que de hecho gozan las personas de campo. Las personas de campo tienen una capacidad de observación mucho mayor que nosotros, ¿no? Se dan cuenta si esa es la oveja de ellos, si no es, si le pasa algo a la ovejita, si no le pasa. Nosotros vemos a todas las ovejitas exactamente igual, ni idea. Están todas exactamente igual. Bien, ahora ya nos vamos a meter directamente en el contenido del libro, ¿no? ¿De qué nos viene, cómo se divide, de qué nos habla Miqueas? El libro de Miqueas va a seguir un orden claro, bastante estructurado, y por eso hay quienes creen que fue una reelaboración teológica después del mensaje profético dado por Oseas. Alguien lo organizó y no sabemos. Entonces, lo que nos importa es saber el contenido, así que vayamos al contenido y no tanto a cómo se formó el contenido. Entonces, se pueden distinguir tres discursos. Miqueas tiene tres discursos que cada uno de los discursos se desdoblan en dos partes, y esto ya les tiene que parecer conocido porque los otros profetas más o menos utilizan el mismo esquema, ¿no? Cada discurso tiene dos partes. Una parte que es la profecía de condena de los pecados, y la segunda parte, ¿cuál creen que va a ser?
A ver. Esperar. De esperanza, ahí Agustín iba a decir algo. Misericordia. De misericordia, ¿no? Las promesas de salvación, ¿sí? De que vendrá un futuro mejor, de que el pecado no tiene la palabra última, el castigo no tiene la palabra última, sino que tiene la palabra última. Y esto tiene la misma composición que la pasión de Cristo. La muerte, la condena en cruz para condenando los pecados de los hombres, y la resurrección como esas promesas de salvación. Entonces, cada uno de estos discursos va a tener este doble esquema. Y estos tres discursos vienen, o más o menos sabemos cuándo empieza un discurso, porque aparece con el imperativo escuchad en tres momentos principales. ¿Sí? En el capítulo 1, en el capítulo 3 y en el capítulo 6. Cada vez que empieza con ese escuchad es como, bueno, viene como otro discurso nuevo, ¿sí? O por lo menos así lo dividieron. Entonces, el primer discurso, que va desde el capítulo 1 al capítulo 2, a la mitad del capítulo 2, es el primer discurso y va a centrarse o va a girar en torno a una teofanía, que es un espectáculo. Nosotros cristianos ya lo podemos leer desde una perspectiva muy distinta. Vamos a leerla. Dice así, capítulo 1, versículo 3. Todo este primer discurso va a girar en torno a esto. Esta teofanía, esta manifestación de Dios. Dice, el Señor sale de su lugar, baja caminando por las alturas de la tierra. Tremendo. El Señor sale de su lugar. Dios que baja, que se hace presente, ¿no? Desde acá, desde Miqueas 750 a.C., ya se está profetizando esta bajada de Dios. Nadie se imaginaba que iba a ser bajando hasta tal punto que se hiciera uno de nosotros. Pero ya está profetizado hace años. Y no solo en Miqueas. Y esto es tremendo, ¿no? El Señor sale de su lugar. Y esto podemos encontrar ecos en todo el Nuevo Testamento, cuando Pablo nos dice, ¿no?, que Cristo no quiso retener su condición divina, sino que bajó. En otros profetas, cuando dice que tu salvación llueva del cielo, baje, como la lluvia que baja a la tierra y empapa la tierra. La lluvia se vuelve tierra. Dios que baja y se vuelve como uno de nosotros, tierra, humus. Tremendo, ¿no? Que esto ya aparezca aquí. Esta intervención divina, como en el caso del Día del Señor, ¿se acuerdan del Día del Señor de Amós? Ya vendrá el Día del Señor. Que luego yo les decía que era lo que luego Jesús, como ya hablando de la inminencia, dice, todavía no ha llegado mi hora, unidad de tiempo mucho más chiquita que día, ¿no? Porque ya es inminente, ya, no ha llegado mi hora, o sea, casi no ha llegado mi segundo, ya está aquí, ¿no? En esa época se hablaba del Día del Señor. Esa intervención divina, como el caso del Día del Señor que hablábamos, y también van a hablar muchos otros profetas del Día del Señor, primero tenía como un doble cumplimiento. Recuérdense, un cumplimiento un poco más inmediato y un cumplimiento perfecto, pleno, ¿en quién? En Jesús. Exactamente, en Cristo. Entonces hay un cierto cumplimiento incompleto en la época, o unos pocos años después de la época del profeta, pero recuérdense que Cristo dice, yo no he venido sino a dar cumplimiento. O sea, Él viene a dar plenitud, Él viene a llenarla. Ayer nos daban esta imagen, ¿no? Es como una pileta, una piscina, una alberca sin agua. El Antiguo Testamento. Y Cristo es el agua que llena la pileta. Cristo es la carne del hueso. ¿Sí? O sea, Él viene a dar pleno cumplimiento. Cumplimiento mucho más allá de lo que podíamos imaginar. Entonces, este Día del Señor no vendrá a ser salvación en la época de los profetas, sino que de hecho va a venir a ser destrucción, ruina para Samaria.
Samaria cae, el reino del sur va a caer posteriormente, porque viene un castigo, que es una corrección en el fondo. Entonces todo esto es un juicio contra Israel y contra Judá por sus infidelidades, pero especialmente por haberse abandonado al peor de los pecados, que es la idolatría, el poner a otro en el lugar de Dios, el dinero, a mí mismo, lo que sea. Y también por las graves injusticias que se hacían en esa época y que se siguen haciendo, ¿verdad? Ahora, al anuncio del castigo sigue una primera promesa de restauración. Dios que tratará con bondad los restos de su pueblo. Dios que volverá a reunir a Jacob todo entero, a Israel. Dios que los congregará como ovejas. Y utiliza esta terminología. Espectacular. La misma terminología que va a usar Cristo. Jesús le está hablando a un público concreto que ha escuchado por años y siglos esta terminología. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, esta gente sabe de lo que les está hablando, porque hace años que esperaban un pastor que los congregue como ovejas. A nosotros se nos hace una analogía linda, ay, qué lindo, qué tierno, como un pastor, pero estos tipos están entendiendo una profecía de siglos. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Y Jesús viene y dice, yo soy el buen pastor. Y aún había así gente que no creyó. Y entendemos que la fe es cuestión también de libertad. ¿Quiero creer o no quiero creer? Decido creer. Me lanzo, salto. Aunque no las tenga todas conmigo, tengo suficiente conmigo como para lanzarme y confiar que va a haber unas manos ahí que me van a atajar. ¿Y cuánto nos cuesta? Porque queremos tener certeza absoluta. Queremos construirnos nuestro propio camino, tener todo escrito perfecto y seguir el plan. Stick to the plan, ¿no? O sea, queremos seguir el plan. Y no. Dios dice, confía. No tienes el control y nos manda una pandemia. Y aún así, no queremos controlar. ¿No? Bien. Entonces, Dios, que a pesar de este castigo, de esta corrección, de hecho, a pesar no, Dios, ¿por qué nos ama, nos castiga? Si le diéramos igual, ¿por qué un padre castiga? Porque quiere descargar su ira. No. Si es un padre bueno, castiga y le duele a él en primera persona ese castigo, pero sabe que es lo mejor para su hijo. Entonces Dios que vendrá a congregar a su pueblo, que va a formar de ellos un solo pueblo con un solo rey. Hosana, rey de los judíos. O sea, todo el tiempo nosotros que creo que todos los que estamos acá porque no conocíamos muy bien el Antiguo Testamento, pero conocemos poco mejor el Nuevo. Y conociendo el Nuevo, díganme si a conciencia si no encuentran ecos en todo el Antiguo Testamento de lo que luego va a suceder en el Nuevo. Por eso San Agustín nos dice que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, encontramos ecos, latente, y el Antiguo Testamento está patente, evidente, tangible en el Nuevo Testamento. Y es así, todo el tiempo vamos a encontrar ecos, ¿no? Debajo de un solo rey. Bien. El segundo discurso, entonces, va a arrancar en el capítulo 3 hasta el capítulo 5. Y en este discurso Miqueas se dirige principalmente contra los jefes de la nación.
los jefes y líderes de la nación, que no solo son los gobernadores que oprimen al pueblo, sino que también van a ser los profetas corruptos, también van a ser los jueces injustos, también van a ser los malos sacerdotes, ¿sí? Son todos los líderes en los diferentes campos de la vida de Israel, y Miqueas se dirige contra ellos como aquellos que tienen más responsabilidad. ¿Cuánto deseamos el poder? Y temblemos ante el poder es mucha responsabilidad. Tendremos que responder con mayor cuidado porque tenemos más responsabilidad. El liderazgo que nos toque, cualquiera, sea pequeñito en una empresa, sea pequeñito pero enorme en realidad, como padre o madre de familia, como abuelo, como tío, como adulto, como profesor, como lo que sea. Todos en algún ámbito somos líderes, todos. Así que esto no aplica solo a, esto es para los gobernadores, ni idea. Yo no soy presidente, yo no estoy metida en ese lío, ¿no? Y aquí Miqueas lo que más castiga a los líderes es que el liderazgo de ellos era movido principalmente por su afán de lucro. Y buscando el lucro, hacían cualquier cosa. Cualquier comparación con la realidad y con la actualidad. ¿No? Y el lucro puede ser dinero, puede ser prestigio, puede ser fama, puede ser el más considerado, el tener más atenciones de parte de otro. Cada quien sabe sus lucros. Y esto era la principal causa de los desmanes, ¿no? de los daños que se infligían a los demás en esa época. Pero recuérdense que los líderes de la época, los líderes israelitas de la época, dígase gobernadores, profetas, sacerdotes, jueces, lo que sea, tenían una cierta confianza por la que pensaban que como Dios estaba en medio de su pueblo, en el templo, y a ellos no les podía pasar nada, porque Dios los había elegido como nación. Ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, bajo esa seguridad, esa falsa confianza, ellos hacían y deshacían. Pensaban que ningún mal podía venir realmente sobre Jerusalén y el templo. Y de hecho Miqueas es el primero que predica y predice la ruina de Jerusalén y la destrucción del templo, algo que consideraban imposible. De hecho, la destrucción del templo ocurre 2 siglos después, hasta el 587, ¿no? Falta mucho para la destrucción. Y Miqueas habrá muerto como un fracasado, inútil, tonto, que su profecía se cumple 2 siglos después. Como tantos filósofos, teólogos, santos han muerto, pensando que estaba loco. En la segunda parte de este discurso, Miqueas, en cambio, se extiende mucho más en la grandiosa promesa de restauración del reino, ¿no? Dice, a pesar de todo esto y vendrá el castigo y la destrucción del templo y todo esto, hay una promesa más grande. Y de hecho, esto en la actualidad en la iglesia lo vemos cuando vemos que la cuaresma dura 40 días, el trigo dura 3 y la Pascua dura 50, Siempre hay mayor extensión en la promesa de salvación, en lo bueno, en lo que vendrá a darnos vida, ¿no? Entonces por eso también aquí se extiende un poco más, ¿no? El profeta anuncia en un lenguaje poético la futura conversión incluso de los gentiles. Y también nos va a anunciar una de las mayores profecías de Miqueas, que es el nacimiento del Mesías en Belén. Es el profeta que nos va a decir que el Mesías ha de nacer en Belén. Lo veremos. Y que es el anuncio profético que se lee en los días de Navidad. Ojalá que esta Navidad, sea una explosión de alegría cuando vayan a misa y digan, ¡no, entiendo todo más! Tremendo, y se pongan a llorar de la alegría de lo que significa un niño nos ha nacido.
un hijo se nos ha dado, ¿no? Príncipe de la paz, poderoso guerrero, ¿no? Y cuando leamos eso, nos emocionemos en Navidad, ¿no? Aunque sea difícil emocionarse en verano, en Navidad. Pero para los que les toca el invierno, en Navidad. Yo todavía no me acostumbro al verano en Navidad, ¿verdad? Pero bueno. Este tema aquí del nacimiento del Mesías en Belén va a ser precisamente Miqueas, y sin duda va a ser una de las profecías más importantes de Miqueas. Y el triunfo del pueblo de Dios, ¿sí? El triunfo del pueblo de Dios. Y por último tenemos el tercer discurso de Miqueas, que va a ser del capítulo 6 al capítulo 7. Y este discurso se va a abrir en forma de diálogo entre Dios y su pueblo, ¿sí? Dios hablándole al pueblo y el pueblo que responde. El pueblo que responde como un solo hombre, ¿sí? Como una sola unidad. Y a este ejemplo se le denomina proceso de la alianza. Esto es importante porque se va a repetir en muchos profetas. El proceso de la alianza es que Dios pleitea con su pueblo. Dios le pregunta, ¿y yo por qué haces esto? Y el pueblo que responde, ¿no? Y esto en hebreo se va a llamar Rib, R-I-B, Rib. Muchas veces en el Antiguo Testamento va a aparecer, perdón, ahorita te entiendo. Muchas veces en el Antiguo Testamento y entre los profetas va a aparecer este Dios pleiteando con su pueblo, y esto se le denomina Rib. Sí, Agus, perdón. ¿Cómo dijiste que se llamaba no sé qué la alianza? El proceso a la alianza. ¿Sí? Es como meter en proceso la alianza que ya había. Es como, ¿qué pasó con la alianza, amigos? O sea, hablemos. ¿Y por qué está pasando? Tú y yo teníamos ya un trato. Porque ¿qué pasa, no? ¿Sí? Se parte de una alianza que se tiene y se pone en proceso, se habla de ello. Entonces, Dios empieza preguntándole qué pasó, o sea, qué está pasando con la alianza de Israel, y le recuerda los beneficios con los que lo ha colmado toda su vida. Y le dice, pero si yo solo te he colmado de beneficios. Y entonces, cuando Israel se da cuenta de esta situación y dice, la embarramos enteritamente, o sea, metimos la pata, le pregunta, arrepentido, y le pregunta a Dios, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Ahora cómo puedo arreglar esta embarrada que hice? ¿Cómo puedo satisfacer las exigencias que Dios me está haciendo ahora? Y la respuesta la da Miqueas, una de las frases que para mí es de mis favoritas de Miqueas, y solo le dice, Dios respondiéndole cuando Israel se da cuenta y dice, la embarré, ¿ahora qué puedo hacer? Dios le responde esto, que hay que ir directo al versículo, ¿no? Porque es una pasada. Capítulo 6, versículo 8. Vamos al versículo 7, al versículo 6. Luego igual lo volveremos a leer, pero vamos a leerlo. Después de que Yahvé le dice, o sea, ¿qué onda contigo? Israel responde, ¿con qué me presentaré al Señor y me inclinaré ante el Dios excelso? ¿Me presentaré con holocaustos, con terneros de un año? ¿Le agradarán al Señor 1000 bueyes, miríadas de ríos de aceite, ¿no? O sea, ríos de aceite, digo. ¿Con qué? ¿Le ofreceré mi primogénito por mi falta? El fruto de mis entrañas, o sea, ¿qué te ofrezco mis hijos? O sea, ¿qué hago? ¿No? Como que se le ve la desesperación, cosa que Dios nunca le va a pedir a sus hijos, ¿verdad? Pero como que le empieza así, fíjense aquí también podemos ver una alusión. Israel está desesperado y le ofrece como que lo más valioso que tiene, que es el hijo de sus entrañas. ¿Qué nos ofrece Dios? ¿Qué es lo que nos ofrece Dios? ¿A quién nos da? A lo más valioso que tiene. Y esto solo puede entender alguien que es padre o madre. Y entonces ahí Dios le responde, como que ya reacciona, ¿no? Como un cachetón, le dice, hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno, lo que Dios quiere de ti, o sea, ya lo sabes, como que no te enrolles con tu holocausto y tus rollos. Y le dice,
tan solo, fíjense que arranca con el tan solo, como es más sencillo, es simple. Tan solo practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Tan solo. Espectacular. Ay, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere? ¿Qué rollo que quiere? Tan solo practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Caminar humildemente con tu Dios. ¿Qué quiere decir? Que sabemos el camino, que ya no sabemos el plan perfecto. No, caminar con tu Dios a su lado y a ver a dónde nos lleva. Jesús, sígueme. No, pero ¿a dónde vamos a ir? Sígueme. Pero ¿cómo va a ser? Pero yo voy a tener que hacer esto. Sígueme. Ya está. Bien. La segunda parte del discurso que va a tener, pues aparte de una exhortación a la penitencia, viene la promesa de una gloriosa restauración bajo el gobierno de Dios, ¿no? Una gloriosa restauración. Este final del libro se ha considerado como casi una liturgia en 4 secciones, ¿no? Primero, Jerusalén, que le habla a la ciudad enemiga y le dice que yo estoy en espera de salvación, o sea, tú podrás venir y hacerme daño, pero en el fondo no podrás conmigo porque yo espero en Dios. Una segunda parte, que es cuando Dios anuncia la restauración de Jerusalén y como respondiendo a la esperanza de Jerusalén le dice, ¿es cierta tu esperanza? Yo vendré a responder tu esperanza. Eso que deseas, eso que anhelas, yo vendré a darle cumplimiento. Y eso nos da mucha esperanza a nosotros. ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos en lo profundo? No que se nos antoja. Una parrillita, un asadito, no. O sea, ¿qué deseamos? En lo hondo. Porque ese deseo nos lo ha puesto Dios en el corazón y Él vendrá a satisfacer. Y eso nos lo dice en la segunda parte, ¿no? E incluso le dice que esos deseos que tiene son pequeños, porque Él tiene algo mayor. Y le dice, no solo te salvaré a ti, Jerusalén, sino a toda la gente que te rodea. Vendré también por los pueblos paganos, ¿no? Dice, ese deseo todavía me queda chiquito, me queda pequeño. Yo vendré a saciarlo en exceso. Y le dice, prepárate, dilata tus fronteras porque tendrás que recibir más hijos dentro de ti, ¿no? Una tercera parte, que es la oración de Miqueas para que Yahvé proteja a su pueblo. Y una cuarta parte, que es ya la alabanza a Dios por su gran misericordia y por haber mantenido sus promesas. Entonces ya de hecho, en Miqueas, momento en el cual todavía Dios no ha cumplido sus promesas, ya de por sí Miqueas invita a alabar a Dios por haber cumplido sus promesas, pero si sus promesas no habían sido cumplidas todavía. Bueno, así era la fe de Miqueas. Te doy gracias de antemano. Hay gente que reza así. Te doy gracias de antemano porque yo sé que lo vas a hacer. Sí. ¿Cuál es la tercera parte? La tercera parte es la oración de Miqueas para que Yahvé proteja y guíe a su pueblo. Y una última parte de alabanza de Yahvé por su gran misericordia y por cumplir con sus promesas. Cuando lo que les estoy diciendo es que no había cumplido propiamente en ese momento con sus promesas. ¿Se acuerdan también? Y esto nos hace recordar a Jesús delante de la tumba de Lázaro. Antes de resucitar a Lázaro, ¿cómo arranca Jesús la oración? ¿Quién se acuerda? Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Y dice, pero si Lázaro todavía no había resucitado, ¿de qué está dando gracias? Precisamente, está dando gracias porque sabe que lo escucha, que Dios lo escucha. Que Él no tiene que ver. De hecho, hay gente que esto no le gusta para nada y hay gente que sí, así que da lo mismo porque no hay pruebas en la Biblia, así que cada quien que quiera lo que quiera. Pero ven que no aparece ninguna aparición narrada que Jesús se le haya aparecido a la Virgen.
No hay ninguna aparición de Jesús apareciéndosela a la Virgen. Hay quienes dicen que sí o sí. Fue a la primera que se le apareció en su casa, en secreto. Me encanta. Las dos, a mí me gustan las dos versiones. Me gustan las dos. Dice, obvio, tipo a la primera y le apareció y ya está. Y hay una segunda versión que dice que no se le apareció porque la Virgen ya sabía que había resucitado. O sea, ella ya tenía las pruebas. O sea, ella no necesitaba las pruebas. Jesús se le aparece a quien necesita las pruebas. La Virgen no lo necesitaba, la Virgen sabía. Como que no tenía necesidad. Ya sabía que iba a resucitar y ya está. Punto. Entonces, su fe era esa. Ese era el nivel de su fe, ¿no? Pero hay gente que dice, no, claro que no era su hijo, se le iba a aparecer. Entonces, bueno, quizás solo se le apareció por afecto, pero no por necesidad de fe, ¿no? De fortalecer su fe, ¿verdad? Bien. Pues ya acabamos con Miqueas. Vámonos al texto, ¿sí? Vámonos al texto directamente, si nos da tiempo de ver el texto. Sí, no nos va a dar tiempo de ver todo, pero bueno, algo nos va a dar tiempo y solo nos faltaría el mensaje y la doctrina teológica de Miqueas, ¿sí? Vamos a meternos al texto. Capítulo 1, versículo 3, que ya lo leímos, ¿no? Dentro de este primer discurso, habla de que el Señor sale de su lugar, baja caminando por las alturas de la tierra, ¿no? Esta ya profecía de un Dios que baja, que se acerca a su pueblo, ¿sí? Más adelante, en el capítulo 8, está el capítulo 1, versículo 8, está Miqueas lamentándose por todo el daño que hay por todos los pecados de Jerusalén, ¿no? Y le dice, por eso me lamentaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo, aullaré como los chacales, me pondré triste como los avestruces. Ahí ven, ¿no? Triste como los avestruces. ¿Quién sabe cómo se ponen tristes los avestruces? En el campo, yo no sé, no tengo ni idea. Él sabrá propiamente cómo se pone. Quizás es un drama, quizás lloran los avestruces, yo no sé. Probablemente, así como abren, no sé, los animales, bueno, son los avestruces, ¿no? Las plumas, pues igual y cuando se ponen tristes también son bien llamativos, qué sé yo, no sé. Pero el punto es que ahí vemos la necesidad del lenguaje, ¿no? Que utiliza. ¿Alguien habló? Pero los avestruces no son los que meten la cabeza. Sí, bueno, exacto, así. Bueno, ahí tenemos una imagen, ¿no? Los que meten la cabeza en el piso como... Exacto. ¿No? O sea, bueno. Pero ahí lo que decía el tema del lenguaje, este lenguaje bastante afectivo, bastante rudo, dramático, que nos da Miqueas para ir hablando. Y luego nos dice, pues su herida es incurable. O dice, tu pecado es tan grave que tu herida es incurable, ¿no? Como una sensación de desesperanza, de que no se va a poder hacer nada. Y en medio de ese contexto de desesperanza dice, más adelante, pero hay esperanza, porque Dios es más grande. Es incurable, pero no para Dios. Es imposible, pero no para Dios. ¿Se acuerdan? Es imposible para el hombre, pero para Dios nada es imposible. Lo dice muchas veces Jesús. Pero ¿cómo? Es más difícil que los ricos entren en el cielo que un avestruces. ¿Quién era? Un camello. Entre por el ojo de una aguja. Y pues imposible. Imposible para ustedes. Para Dios todo es posible, ¿no? Pero si la herida es incurable, sí, pero imposible curarla a nosotros, pero la curará Dios, ¿no? Bien, más adelante en el capítulo 2, versículo 2, me pareció muy interesante esto, yo me detengo porque me pareció interesante, punto. Y dice aquí, desean campos y los roban, casas y se apoderan de ellas, oprimen al cabeza de familia y a los suyos, explotan al ciudadano y sus bienes, ¿no? Interesante esto porque ¿cuántas veces nosotros lo que deseamos, en vez de esperar en Dios, vamos y lo robamos, lo arrancamos? ¿No? Desean casas y las roban. Con tal de cumplir su deseo, quizás el deseo era legítimo, era bueno. Pero a veces como que queremos arrancar las cosas, ¿no? Queremos obtener las cosas con nuestras propias fuerzas. ¿Se acuerdan de Moisés? Que Moisés tenía un llamado particular de... ¿Cuál era el llamado de Moisés? ¿Quién se acuerda? 2. ¿Se acuerdan? Recuérdense de qué fue lo que hizo Moisés antes de salir de Egipto. Un día sale a pasear y se encuentra ¿con qué? Con un egipcio maltratando
a un israelita. Ahí viene su primer llamado. ¿Cuál era? A ver. Lo mata, ¿no? Lo mata para que... Exacto. Pero ¿qué era su deseo? ¿Cuál era su deseo? La justicia. La justicia es liberar al pueblo oprimido, a su pueblo que estaba oprimido. Ese era su primer deseo. Pero ¿cómo lo llevó a cabo ahí? Mató al egipcio. Por sus propias manos, sus propias fuerzas, ¿sí? No esperó como que Dios actuara a través de él, sino que él lo hizo como a él se le ocurrió. Ese deseo que era de Dios, que luego él de hecho iba a liberar a su pueblo de la opresión, él lo intentó hacer por sus propios medios. ¿Y el segundo cuál era? ¿Se acuerdan? Al día siguiente él sale a pasear y ahora ya no se encuentra con un egipcio y un israelita, sino con dos israelitas peleándose entre sí. ¿Y qué hace? Huye. ¿Pero por qué huye? Porque alguien le hace ver que había matado al israelita y que... Pero de la nada, él estaba caminando por ahí, y dice, tú fuiste el que estabas... No, le dice así como, ¿quién te nombró a ti como el juez de Exactamente, de nosotros? es decir que Moisés trató de mediar entre los israelitas y el otro le dice, ubícate, ¿no? O sea, ¿tú quién eres? ¿Cuál era el segundo deseo de Moisés? Uno era liberar al pueblo de la opresión y el segundo, mediar las relaciones entre los israelitas. Él estaba llamado a ser el líder y estaba llamado a mediar, pero ahí de nuevo lo quiso hacer por sus propios medios. Bueno, tal cual. Desean y roban, se apoderan, oprimen, lo quitan. ¿Sí? No estamos con las manos abiertas para recibir de Dios el cumplimiento de ese deseo que tenemos, sino que lo buscamos por nuestros propios medios, como le pasó lo mismito a Abraham y a Sara. No esperaron, entonces Sara, dale, ten relaciones sexuales con mi esclava y tengo un hijo y ya, porque Dios no está cumpliendo. Entonces yo voy a cumplir esto, pero por mis propios medios. Tranquilo, ¿no? Recibir de Dios esa plenitud del deseo que tengo, no lo tengo que ir a rogar, a arrancar, ¿no? Bueno, esto es una cosa en el texto, ¿eh? Sí. María, ¿no es que Dios le permitió a Abraham tener con Sara, con la esclava y a su hijo, o eso lo tomó por su cuenta? A ver, de nuevo, en el Antiguo Testamento todo es permitido por Dios. Nada de lo que sucede en este mundo está fuera de la permisión de Dios. Nosotros no somos seres así como que hacemos lo que nos da la gana. Dios puede detener todas nuestras acciones cuando quiere. Si no las detiene es porque lo permite. Pero no significa que eso por eso lo quería, ¿sí? Entonces, como todo lo que ocurre fuera del querer de Dios es permitido por Dios, pues sí, fue permitido por Dios. Pero es muy distinto una permisión que un querer. Yo creí que había sido permitido, Dios le había permitido porque Sara no podía tener hijos, que Dios se le había permitido voluntariamente, ¿no? No fue idea de Dios, no fue que Dios le dijo, Sara, dale a tu mujer Agar para que seas puesto con tu marido. No fue un mandato de Dios, fue algo que ellos, y pasan los años, y Sara le dice, están pasando los años y yo soy demasiado vieja y juntate con Agar. Y que Agar dé a luz en mis piernas para que sea mío el hijo, ¿no? Así se practicaba en la antigüedad. Bien. Entonces este tema, ¿no? De arrancar, ¿no? De tomar, de robar, ¿no? Aquello que deseamos. Más adelante, algo que me pareció también interesante, aquí hay una nota al pie, en el capítulo 2, versículo 6, dice, no adivinéis, dicen los adivinos. Ese adivinéis, en realidad, era una denuncia que le hacían a Miqueas, que sus profecías eran adivinanzas, pero ojo, la palabra adivinanza viene de una traducción de una palabra hebrea que significa babear, ¿no? O sea, babear. O sea, estás diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí Miqueas se alza y dice, están diciendo que yo estoy adivinando, o sea, como que yo vengo a hablar de Dios, no vengo a decir cualquier cosa, mis palabras no son vanas, ¿no? Y más adelante, versículo 10, dice aquí claramente
la impureza provoca destrucción. La impureza no solo física, sino la impureza de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, provoca destrucción. Destrucción de vínculos. Si yo estoy en un lugar de liderazgo y tengo impuro el corazón y estoy buscando mi propio interés, eso va a generar destrucción, tarde o temprano. Si yo estoy con otra persona buscando mi propio interés y es impuro mi corazón, y va a generar destrucción. ¿Sí? Entonces, esta frase que me pareció muy fuerte, la impureza provoca destrucción. Bien, más adelante, en el capítulo 3, que empieza el segundo discurso y empieza a denunciar a los jefes, a todos los tipos de líderes, hay una parte que está denunciando a los profetas, y ahí es donde el pasaje donde él dice, mira, todos los falsos profetas, pero yo estoy lleno de la fuerza de Dios, ¿no? Como diciendo, la clara conciencia que tenía Miqueas, capítulo 3, versículo 8, de su llamado divino, que él venía a hablar en nombre de Dios, que no era una creación suya, y lo hace en un contexto de comparación con los otros profetas, que en realidad lo hacían por dinero o por beneficio propio, ¿verdad? Más adelante también habla de los sacerdotes o de los jefes que hacen las cosas por un sueldo. De nuevo, la impureza, ¿no? Lo hago por un dinero. Ojo, sabemos que el mundo funciona así, tenemos necesidad de tener el dinero para hacer otras cosas, pero no puede ser esa nuestra motivación. ¿Sí? ¿Cómo hacemos las cosas? Desde ahí. Ayer, de hecho, tuvimos este curso que les digo, y 3 personas ya profesionales que trabajan y demás ofrecieron 2 horas de su vida para dar un curso a chicos jóvenes sin cobrar un peso, que pueden haber cobrado. Son cosas que bueno, lo vinieron y lo dieron, ¿no? Entonces, esa pureza de dar, que sabemos que no podemos hacerlo todo así, pero que Dios igual luego recompensa a su forma y de su manera. Bien, más adelante, en el capítulo 4, cuando arranca toda la parte de la esperanza del segundo discurso, precioso, que hace mucho eco con un pasaje de Isaías, que es muy similar a esto. Capítulo 4 dice, en los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor. ¿Sí? Recuérdense que el templo estaba sobre el monte, Jerusalén, ¿no? ¿Cuál es? Capítulo 4, versículo 1. Gracias. Que es muy similar a un pasaje de Isaías. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, ¿no? Jerusalén como un centro universal de salvación, como el lugar donde se manifiesta Dios. Bien, y más adelante vamos a ver capítulo 4, versículo 6, aquel día, ¿no? Habla de nuevo de esta profecía que se iría a cumplir un día. Aquel día juntaré a las ovejas cojas, ¿no? Y empieza a hablar de todo el rebaño dañado que había, ¿no? Las ovejas cojas, reuniré a las dispersas, ¿no? O sea, cuando nos creemos así, somos el pueblo elegido y somos las ovejas cojas, ¿no? Somos las ovejas ahí, que no servirían para hacer un holocausto puro. Haré de las cojas un resto, de las cansadas un pueblo numeroso, ¿no? Haré de lo pequeño algo grande, ¿no? Como dice la Virgen en el Magnífica, miró la humillación de su esclavo y con esto hizo grandes cosas, ¿no? Nuestra misión es que los demás puedan admirar las grandezas que hace Dios en la pobreza de la persona llamada. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué ungido que está haciendo lo que hace Dios! Porque uno sabe quién es. Pequeñito, pobre. ¿Sí? Más adelante, versículo 12 del capítulo 4, muy interesante, y hasta acá nos quedamos. Está hablando de otros y dice, pero estos no entienden los planes del Señor, no disciernen sus proyectos, ¿no? Como este tema de nuestra dificultad en discernir y en comprender los planes que tiene el Señor para nosotros. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Nos quedamos en el capítulo 5
Y entonces la semana que viene seguiríamos con el capítulo 5, leyendo directamente a Miqueas, y terminaremos, porque nos quedan solo 2 capítulos, y hacemos el mensaje teológico. Si llegamos a acabar el mensaje teológico de Miqueas, seguiremos con Isaías, el profeta Isaías. ¿Preguntas?